Las excavaciones en Oak Island han continuado durante años atravesando tierra-piedra y siglos de especulación, y sin embargo todas las rutas parecen volver al mismo punto focal, una antigua puerta sellada. Para Rick Lagina, este descubrimiento no era simplemente otro hito en una larga búsqueda, sino la encrucijada más peligrosa a la que jamás se había enfrentado. Los registros antiguos, las leyendas fragmentadas y las advertencias susurradas hablaban de barreras que nunca debieron abrirse fácilmente si es que se abrieron. La ciencia moderna parecía hacerse eco de esas advertencias. El radar de penetración en el suelo, las imágenes de sonar y los escáneres avanzados asistidos por inteligencia artificial centrados en este lugar exacto arrojaron resultados que dejaban poco lugar a dudas. Las lecturas de densidad eran asombrosas. La concentración de metal registraba entre 8 y 9 veces más que la de la roca natural, un nivel que los expertos coincidían en que no podía producirse por casualidad. Una densidad semejante suele asociarse únicamente con cámaras metálicas selladas o bóvedas masivas reforzadas. La profundidad estimada entre 85 y 100 pies bajo la superficie dejaba aún más clara la implicación. Fuera lo que fuese lo que había debajo, había sido enterrado intencionadamente mucho más allá del alcance casual. Cuando Rick puso la mano contra la superficie expuesta de la antigua puerta, todo el lugar pareció congelarse. La conversación se detuvo, la maquinaria enmudeció, e incluso el viento se sintió distante. Entonces, llegó el sonido. Una débil resonancia metálica procedente del interior de la puerta sutil, pero inconfundible, provocó un escalofrío en todos los presentes. Se sintió como si algo sellado durante siglos acabara de ser perturbado. En ese momento, quedó claro para todos que no se trataba de un descubrimiento ordinario en Oak Island. Historiadores e ingenieros no tardaron en sopesar las implicaciones. Si la puerta era la entrada a una cámara acorazada protegida el valor potencial de lo que había dentro, artefactos metales preciosos o reliquias antiguas, podía oscilar entre 150 y 300 millones de dólares. Pero el verdadero peligro no tenía nada que ver con el dinero. Si se demostraba que la estructura estaba relacionada con la época templaria o con una civilización precolonial desconocida, las consecuencias irían mucho más allá de Oak Island. Podría ser necesario reescribir capítulos enteros de la historia mundial. Lo que más inquietó al equipo fueron los datos del escáner que indicaban la existencia de múltiples cámaras internas. No se trataba de una única sala oculta bajo tierra, sino de un sistema complejo, posiblemente diseñado con trampas, pasillos sellados y peligros desconocidos. Rick comprendió que un paso en falso podía destruir pruebas, poner vidas en peligro o sellar la verdad de forma permanente. Y cuando la puerta por fin se abrió, lo que surgió en el interior sacudió a todo el equipo hasta la médula. No era la conclusión del misterio de Oak Island. Era el momento en que la historia comenzaba de verdad. Los que no siguieran de cerca solo oirían hablar de lo que vendría después, nunca lo presenciarían. La mayor revelación estaba aún por llegar. La historia de Oak Island dista mucho de ser nueva. Se remonta a cientos de años atrás y resurge generación tras generación con nuevas pistas que no hacen sino ahondar en el misterio. Cada temporada de excavaciones revela algo inesperado. Aparecen monedas antiguas donde no deberían existir. Emergen extrañas estructuras de madera bajo tierra. Salen a la superficie fragmentos de metal que no coinciden con la tecnología conocida de su época. Cada descubrimiento genera emoción pero también frustración. Las respuestas nunca llegan enteras. A lo largo de los años, el equipo ha descubierto antiguas plataformas de madera, caminos de piedra y maderos cortados a mano a distintas profundidades por toda la isla. No son formaciones naturales, sino pruebas de una construcción deliberada. Alguien trabajó aquí con precisión, planificación e intención. La presencia de estructuras superpuestas a distintas profundidades sugiere que la isla del Roble se construyó en varias fases y no de una sola vez. También se han recuperado monedas que se cree que proceden de Europa,
lo que plantea la inquietante posibilidad de que alguien llegara a esta isla mucho antes de que se documentara oficialmente América del Norte. Repetidos escaneados de detección de metales han identificado potentes señales a gran profundidad bajo la superficie, pero todos los intentos de llegar a ellas se han visto interrumpidos por derrumbes, inundaciones u obstáculos estructurales. Lo más sorprendente de todo es cómo estos descubrimientos dispersos por diferentes lugares y profundidades parecen converger hacia un punto central. Es como si la propia isla canalizara todas las pistas hacia un único corazón oculto. Los expertos creen que lo que allí se esconde se ocultó intencionadamente en capas, cada una de ellas diseñada para ralentizar, despistar o derrotar a cualquiera que intentara llegar hasta él. Esta ocultación en capas es la razón por la que incluso hoy en día la historia de Oak Island sigue inconclusa. Para Rick Lagina, esta búsqueda no es simplemente parte de una serie de televisión. Es una búsqueda de toda la vida que comenzó en la infancia. Mientras que otros pueden ver entretenimiento o especulación, Rick ve un propósito. Ha dicho en repetidas ocasiones que si el beneficio fuera su única motivación, se habría alejado hace mucho tiempo. Años de contratiempos, costes crecientes y escrutinio público no le han alejado de la isla. Cada temporada conlleva un nuevo peso emocional. El público exige respuestas. El equipo busca la orientación de Rick. Ingenieros, historiadores y trabajadores dependen de su juicio. Una decisión equivocada podría poner en peligro toda la operación. Por eso su expresión refleja a menudo una mezcla de expectación y miedo. Cuando Rick se encuentra ante la antigua puerta sellada, no es simplemente un explorador. Es el niño que se encontró por primera vez con la leyenda de Oak Island, ahora ante el umbral de su verdad. Todo cambió durante lo que empezó siendo una detección rutinaria de metales. El equipo había encontrado señales metálicas en innumerables ocasiones, pero esta destacaba por encima de las demás. El sonido era más grave, pesado y continuo, lo que sugería que se trataba de algo sólido y no hueco. Los operadores se pusieron inmediatamente en contacto con Rick, sabiendo que esta señal no se parecía a herramientas desechadas ni a restos aleatorios. A medida que avanzaba la excavación, las sorpresas se intensificaron. En las capas superiores aparecieron antiguos tablones de madera dispuestos deliberadamente en lugar de dispersos. El patrón sugería una barrera protectora, como si alguien hubiera sellado intencionadamente la zona antes de ocultar lo que había debajo. Bajo la madera la señal metálica se hizo más intensa. Al principio, el equipo barajó la posibilidad de que se tratara de un viejo cofre, pero el tamaño y la forma de la señal no encajaban con esa teoría. El metal se extendía ancho, plano y estructurado. Fue entonces cuando la idea de una puerta o una estructura sellada se hizo realidad. Un silencio incómodo se apoderó del lugar. La emoción se mezcló con la confusión. Todo lo que se había encontrado anteriormente en Oak Island habían sido fragmentos. Esto parecía completo. Las preguntas se multiplicaron rápidamente. Si era una puerta, ¿quién la había construido? ¿Y qué protegían? Para no dañar nada, se desplegaron sistemas de radar y sonar de penetración terrestre. Estas tecnologías envían ondas a la Tierra y analizan los reflejos para determinar qué hay debajo. Los resultados dejaron atónito a todo el mundo. El radar confirmó que la densidad del metal en el lugar era de 8 a 9 veces superior a la de la roca circundante. El suelo y la piedra normales reflejan señales dentro de unos límites predecibles. Esta respuesta los superaba con creces. Los expertos afirmaron de forma inequívoca que semejante densidad no podía formarse de forma natural. Las imágenes del sonar revelaron aún más. El metal no estaba confinado a un solo punto, sino que se extendía en una forma definida. Surgieron bordes rectos. Aparecieron curvas controladas. La naturaleza rara vez produce una simetría de este tipo. Todos los indicadores apuntaban a un diseño humano. Aquí fue donde la teoría de la puerta antigua dejó de ser una especulación y se convirtió en una realidad. Si la formación fuera una cueva natural, parecería irregular. Si fueran escombros esparcidos, las señales serían caóticas.
En cambio, lo que yacía bajo Oak Island llevaba la firma inconfundible de la intención. Pero aquí todo parecía limpio, planificado e intencionado. Estos datos llevaron la historia de Oak Island al siguiente nivel porque ahora ya no se trataba solo de la búsqueda de un tesoro, sino del descubrimiento de una antigua estructura oculta. Cartografía AI y 3D revelada. Tras el radar terrestre, el equipo utilizó la última tecnología de cartografía AI y 3D para revelar una imagen real del subsuelo sin necesidad de grandes excavaciones. En pocas palabras, esta tecnología crea un mapa completo del subsuelo. Cuando estos datos aparecieron por primera vez en la pantalla, el equipo se dio cuenta inmediatamente de que no estaban ante un lugar corriente. El escáner de la IA reveló claramente un espacio cerrado vacío, justo detrás de la antigua puerta. Este espacio no estaba torcido ni roto, sino que más bien parecía una sala blanca. Las paredes tenían líneas rectas y esquinas claras, lo que demuestra que no se trata de una cueva natural, sino de una estructura hecha por el hombre. El descubrimiento más sorprendente se produjo cuando la IA reveló más espacios vacíos más allá de esta única sala, lo que podría significar que no se trata de una única sala, sino de todo un sistema, quizá una serie de salas interconectadas o túneles que conducen a mayor profundidad. Era la primera vez en la historia de Oak Island que se encontraban pruebas tan claras. Este momento provocó tanto emoción como temor en el equipo, ya que si se trata realmente de una estructura con múltiples cámaras, significa que sus constructores no solo ocultaban algo, sino que tenían un plan minucioso para protegerlo. La IA y la cartografía 3D dieron un nuevo giro a la historia de Oak Island: el misterio de la profundidad y la ingeniería. Los datos de la IA revelaron también que la estructura se encuentra a una profundidad de 85 a 100 pies. Incluso hoy en día, es difícil excavar con seguridad a tales profundidades. Así que cómo se pudo llevar a cabo este trabajo hace cientos de años desconcierta a todo el mundo. A tales profundidades incluso el más mínimo error podría haber destruido toda la estructura. Los expertos afirman que la construcción a tal profundidad requiere ventilación, protección contra el agua y un sólido sistema de apoyo. Pero sorprendentemente, la estructura parece estar intacta en gran medida, incluso hoy en día, lo que sugiere que sus creadores poseían profundos conocimientos de ingeniería. La mayor sorpresa llegó cuando se observó la colocación de las paredes y las puertas. Todo era extremadamente preciso. Las medidas eran exactas, como si se hubieran realizado con equipos modernos. Esto no podían hacer los simples obreros, sino que requería un alto nivel de conocimientos técnicos. Por eso incluso los ingenieros e historiadores de hoy en día están perplejos. Algunos lo relacionan con la civilización templaria, otros hablan de la teoría vikinga, y otros apuntan a una antigua civilización desconocida. Pero una cosa es cierta: el secreto que se oculta en las profundidades de Oak Island no se trata solo de un tesoro, sino también de una asombrosa historia de ingeniería antigua. Leyendas, maldiciones y advertencias. La historia de Oak Island no se limita a lo que hay bajo el suelo. Las leyendas que la rodean la hacen aún más terrorífica. Durante años la gente ha dicho que la isla no alberga un tesoro cualquiera, sino un profundo secreto. Las viejas historias locales advierten repetidamente de que cualquiera que intente abrirse paso por la fuerza pagará un alto precio. La historia más famosa es la teoría de los 7 deben morir. Se dice que el verdadero secreto de Oak Island no se desvelará hasta que se pierdan 7 vidas. Históricamente, ha habido numerosos accidentes relacionados con este descubrimiento. Derrumbamientos repentinos, inundaciones, accidentes y sucesos inexplicables. Por eso esta teoría sigue inspirando temor a la gente. Algunos miembros del equipo creen que es solo una coincidencia, pero otros no están dispuestos a tomárselo a la ligera. Cuando cada gran descubrimiento viene precedido de algo aterrador, es inevitable que surjan preguntas. ¿Son solo historias o hay una advertencia real de que seguir adelante podría ser peligroso? Para Rick y su equipo, estas leyendas no son ninguna broma. Cuando se produce un descubrimiento importante como el de una puerta antigua, estas historias se recuerdan automáticamente.
La misma pregunta persiste en la mente de todos. ¿Abrir esta puerta revelará la historia o despertará un peligro oculto? Tras encontrar la antigua puerta, el equipo convocó inmediatamente una reunión de emergencia. Ingenieros, historiadores y expertos en seguridad se sentaron a la misma mesa. El ambiente era serio, pues ya no se trataba solo de descubrir algo, sino también de garantizar la seguridad. Una decisión equivocada podría devastar toda la operación. Los ingenieros expusieron los riesgos técnicos. Explicaron que si el agua se acumulaba detrás de la puerta podría producirse una inundación repentina. La estructura es antigua y existe riesgo de derrumbe. Los historiadores advirtieron de que abrir la puerta sin un estudio adecuado podría dañar permanentemente un artefacto de valor incalculable. El debate se intensificó. Algunos expertos creían que una oportunidad tan poco frecuente no volvería a presentarse y había que correr el riesgo. Otros querían que primero se hicieran más exploraciones y pruebas. La tensión en la sala era palpable, pues todos sabían que la decisión no sería fácil. Todas las miradas se posaron finalmente en Rick Lagina, el hombre que ahora tenía que decidir si seguir adelante o quedarse. En ese momento quedó claro que esta exploración de Oak Island no era solo una cuestión de excavar tierra, sino una decisión que entrelazaba historia, seguridad y vidas humanas. Imaginando el peor de los casos, cuando se calmó la excitación, surgió el verdadero temor. Los expertos empezaron a hablar del peor escenario posible. El suelo de Oak Island ya se considera inestable. El más mínimo error de perforación o desequilibrio de presión podría hacer que el agua almacenada en su interior se disparara de repente. Toda la zona podría inundarse en un instante, borrando en cuestión de minutos años de duro trabajo. El segundo mayor riesgo era el derrumbe. Las estructuras antiguas pueden parecer resistentes, pero los muros centenarios pueden ceder de repente. Si el soporte se rompe en cuanto se abre la puerta, la cámara interior podría quedar destruida para siempre. Además, los artefactos de su interior podrían quedar sepultados por el barro y el agua y quedar inservibles. Los expertos también dejaron claro que algunos daños podrían ser permanentes. Un taladro equivocado, un corte erróneo y objetos que se habían conservado durante cientos de años podrían perderse para siempre. Esto ya había ocurrido antes en la historia de Oak Island, cuando decisiones precipitadas llevaron a la pérdida de pistas para siempre. Por eso, el miedo era claramente visible en todos los rostros. El miedo no era a perder el tesoro, sino a perder una verdad que tal vez nunca volvería a revelarse. El equipo se dio cuenta de que esta vez no había margen para el error. La decisión final de Rick. Por fin llegó el momento en que todo el lugar enmudeció. Todos los ojos estaban puestos en Rick Lagina. Ingenieros, historiadores, trabajadores, todos esperaban su decisión. Todo dependía del sí o el no de aquel hombre. Dos cosas chocaban en la mente de Rick. Por un lado estaba el riesgo, por otro estaba la historia, la verdad que podría cambiar el mundo. No fue una decisión fácil porque se temía perder algo en cualquier dirección. En ese momento no se oía nada en el lugar. Las máquinas estaban apagadas e incluso el aire parecía haberse detenido. Solo se percibía el sonido de la respiración y los latidos del corazón de Rick. Las cámaras estaban rodando, pero nadie hablaba. Era el silencio que precede a una decisión. Rick sabía que cualquier decisión que tomara determinaría el curso de Oak Island. No se trataba solo de abrir una puerta, sino de tocar la historia o alejarse de ella. En ese silencio se estaba escribiendo el destino de Oak Island. Primer plano de la puerta. Cuando la cámara se acercó a la puerta, quedó claro para todos que no era una puerta de hierro corriente. Era de un color negro claro, pero en algunas partes tenía un brillo extraño, como si se hubiera utilizado un metal especial. La superficie no era completamente lisa, sino que estaba grabada con finas marcas y capas, lo que indicaba que había sido elaborada con cuidado no solo por su resistencia. Los diseños de la puerta también eran bastante peculiares. Nada de formas simples, sino más bien marcas curvas circulares, líneas profundas y símbolos difíciles de reconocer de inmediato. Estos diseños no parecían ser decorativos, sino más bien algún tipo de marca protectora. Daba la sensación de que la puerta se había fabricado no solo para cerrarla, sino para proteger lo que había dentro.
Lo que más llamaba la atención era su textura. No parecía fría y áspera como el hierro común. Tenía una pesadez y una solidez como si estuviera hecha de una aleación especial. Los expertos especulaban con que ese metal debía de estar especialmente preparado para protegerlo de la corrosión, y por eso seguía siendo tan resistente incluso cientos de años después. Estar frente a esa puerta era una sensación única. Parecía como si no fuera solo una puerta sino una advertencia. Como si alguien dijera, habéis llegado hasta aquí, ahora pensad antes de proceder. Esta sensación de protección ancestral sacudió a todos hasta lo más profundo. El momento de la apertura de la puerta. Cuando comenzó el proceso de apertura de la puerta, todo se hizo muy despacio, sin prisas. Las herramientas se colocaron cuidadosamente, se controló la presión y se comprobó cada pequeño paso de forma intermitente. Todos sabían que el más mínimo error podía costar caro. En cuanto se ejerció una ligera presión sobre la puerta, resonó un leve sonido metálico. El sonido no era fuerte, pero era tan profundo que dejó a todos sin aliento. Era como si un secreto que había estado dormido durante siglos se despertara ahora. El sonido no era solo de metal, se sentía como la ruptura del tiempo mismo. La puerta se abría centímetro a centímetro, la cámara se acercaba y todos los ojos estaban fijos en el hueco. Nadie hablaba, nadie se movía. Las caras del equipo mostraban miedo, sorpresa y emoción a la vez. Este era el momento para el que se habían invertido años de duro trabajo. Cuando la puerta se abrió un poco más, la oscuridad se hizo visible en el interior. Pero esa oscuridad en sí misma creaba el mayor temor. Porque ahora la cuestión no era si la puerta se abriría o no, sino lo que aguardaba dentro. En ese momento, todo el mundo contuvo la respiración, y la historia de Oak Island se situó en un nuevo punto de inflexión. Un primer vistazo al interior. En cuanto la puerta se abrió un poco más, el equipo iluminó por primera vez el interior con una luz brillante. Los haces blancos de las linternas y las luces de las cámaras atravesaron la oscuridad. Durante unos segundos no se vio nada en la pantalla, pero entonces empezó a emerger lentamente un lugar extraño. No era un pozo vacío, sino que parecía un espacio cerrado y controlado. Lo que más llamó la atención a primera vista fue el silencio que reinaba en el interior. No se oía el ruido de la tierra al caer ni el movimiento del agua. Daba la sensación de que el lugar había sido sellado deliberadamente. Al caer la luz, empezaron a brillar algunas superficies planas que no parecían piedra ordinaria. Al cambiar el ángulo de la cámara se hicieron claramente visibles algunas paredes rectas que no estaban desniveladas ni rotas. Su forma era perfectamente recta y uniforme. El equipo se dio cuenta de inmediato de que no podía tratarse de una cueva natural. La disposición del interior parecía formar parte de un plan humano. La conmoción era claramente visible en los rostros del equipo. Nadie era capaz de hablar. Algunas personas se miraban entre sí como para confirmar si estaban viendo correctamente. Esta fue la visión más singular y aterradora de Oak Island hasta el momento. Estructura interior revelada. A medida que la cámara se adentraba, los detalles de las paredes y el suelo se hacían más claros. El suelo era plano con aspecto de losas de piedra, no de tierra. Había marcas de cortes rectos en varios lugares de las paredes, lo que indicaba que habían sido talladas con herramientas. La naturaleza no produce cortes tan uniformes. La conexión entre las paredes y el suelo también era muy clara. No había huecos al azar ni roturas. Toda la estructura parecía haber sido construida simultáneamente según un único diseño. Los expertos determinaron inmediatamente que se trataba de una cámara hecha por el hombre, no de una cueva natural. La prueba más significativa fue la ligera estratificación visible en el suelo. Las capas de diferentes piedras estaban dispuestas siguiendo un patrón, como si se hubieran diseñado deliberadamente para distribuir la carga. Este detalle de ingeniería se consideraba avanzado incluso en la antigüedad. Por eso las dudas casi habían desaparecido. No se trataba de un descubrimiento más en Oak Island, sino de una prueba sólida de que alguien había escondido aquí algo extremadamente valioso e importante. La cuestión ahora no era si este lugar fue construido o no, sino quién lo construyó y por qué. Valoración e impacto mundial. A medida que la estructura interior se hacía más evidente, surgía la pregunta más acuciante: ¿cuál podría ser su valor?
Los expertos afirman que si en esta cámara hay artefactos antiguos, reservas de oro o reliquias selladas, su valoración no vendrá determinada únicamente por el precio del oro. La historia, la rareza y la procedencia podrían multiplicar su valor exponencialmente. Las estimaciones preliminares sugieren que solo el valor de los metales y objetos preciosos podría oscilar entre 150 millones y 300 millones, incluyendo monedas, objetos ceremoniales, reliquias religiosas y aleaciones raras. Pero esto es solo un cálculo financiero. El impacto real podría ser mucho mayor. Si estos artefactos resultan estar relacionados con una civilización perdida la época templaria o una red precolonial, es posible que haya que reescribir la historia del mundo. Los libros de texto, los museos y la investigación académica se verán directamente afectados. Este descubrimiento podría marcar un antes y un después en el mundo de la arqueología. Los medios de comunicación, los gobiernos y las instituciones mundiales centrarán inmediatamente su atención en Oak Island. Surgirán preguntas. ¿A quién pertenecerá? ¿Cómo se conservará? ¿Y si se hará público? Este descubrimiento no tratará solo de una isla, sino que se convertirá en un debate mundial. Pero la historia no acaba aquí. La cámara revelada hasta ahora puede ser solo la superficie. La IA y los escáneres profundos ya han insinuado la posibilidad de que haya algo más debajo. Una profundidad mayor, otra puerta, o tal vez la propia cámara acorazada. El equipo entiende que el siguiente paso será aún más peligroso que antes. Lo que está en juego ahora no es solo dinero o un descubrimiento, sino toda la verdad sobre Oak Island. Una decisión equivocada podría enterrar este misterio para siempre. El rostro de Rick Lagina mostraba una extraña seriedad en ese momento, como si supiera que lo que tenía ante sí no era el cuadro completo. Puede que el verdadero secreto siga encerrado en algún lugar esperando a que se abra esa puerta. Si no se suscribe ahora, solo oirá la mayor verdad sobre Oak Island. No la verá. El siguiente paso podría cambiar la historia. Y ese momento está a la vuelta de la esquina.